Implantología oral 2. En el teórico anterior habíamos visto algunos conceptos muy básicos como para poder empezar a entender un poco más cómo es la técnica quirúrgica. Bien, en el teórico de hoy vamos a desarrollar correctamente todos los pasos que se necesitan para la técnica quirúrgica de colocación de un implante. Entonces vamos a hablar, como siempre, de algunas generalidades, vamos a hablar de las etapas quirúrgicas, vamos a hablar y describir cuál es el instrumental específico que se necesita para colocar un implante, vamos a hacer una descripción minuciosa de la técnica y vamos a repasar un concepto que vimos en el teórico anterior, que es momento de inserción, como para ver de acuerdo a si estamos hablando de un implante inmediato o si estamos hablando de un implante mediato, cuál es la técnica quirúrgica que vamos a realizar. Cualquier cosa, me pueden ir haciendo alguna pregunta por chat. Bien, primer punto de esto. El protocolo tradicional, es decir, aquel que describió Brånemark, el que yo les había contado en la primera diapositiva del teórico anterior, que fue el descubridor de la osseointegración, cuando Brånemark se dedica a la implantología, establece que tiene que haber dos tiempos quirúrgicos, una primera cirugía y una segunda cirugía. Primera cirugía es básicamente la cirugía en la cual el implante es instalado en el maxilar, en la cirugía propiamente dicha de colocación del implante. ¿Qué pasa? En una técnica quirúrgica convencional y de acuerdo al protocolo convencional de Brånemark, el implante se coloca, el implante tiene que quedar sumergido, es decir, que va a haber un cierre por primera intención de los tejidos blandos van a cicatrizar por encima de ese implante y ese implante va a quedar sumergido. Brånemark en ese momento hablaba de dejarlo 6 meses totalmente inactivo el implante. Hoy por hoy los tiempos se han acortado un poco, lo que dijimos la vez pasada, por el tema del tratamiento de superficie. Bien, entonces, si el implante queda totalmente sumergido, es lógico que va a tener que haber una segunda cirugía para ir a hacer lo que se llama el descubrimiento de ese implante. Entonces, en la segunda cirugía se va a realizar un colgajo por ahí un poco más chiquito, o se va a realizar una técnica de punch, en la cual se va a ir a buscar la plataforma del implante. ¿Para qué? Para hacer una cirugía lo más pequeña posible, para poder conectar ahora sí ese implante que ha pasado su tiempo de osseointegración y poder conectarlo de manera protética. Entonces, en esta segunda cirugía es donde vamos a hacer un colgajo, vamos a ir a buscar la plataforma, vamos a ir a retirar la tapa de cierre que habíamos colocado en la primera cirugía del implante y lo más factible es que acá aparezca el famoso tapón de cicatrización. Es decir, vamos a colocar en el mismo momento de la segunda cirugía un tapón de cicatrización que ahora al finalizar de la clase les voy a mostrar algunas fotos, que es un tapón de titanio que tiene una mayor altura, que el objetivo que tiene este tapón de titanio es básicamente que los labios de la herida ahora no puedan volver a cicatrizar, sino que sea como una interferencia. Entonces, al no poder volver a cerrar por primera intención los tejidos, lo que va a pasar es que se va a epitelizar alrededor de todo este tapón de cicatrización y finalmente el implante va a tener una chimenea de tejido blando epitelizada a través de la cual se puede conectar un abutment, se puede conectar una corona o se puede conectar algún tipo de prótesis total, ¿sí? Esto es más o menos la diferencia entre la primera cirugía y la segunda cirugía. Primera cirugía, dijimos que es la cirugía donde vamos a colocar precisamente el implante. Entonces, la primera cirugía va a consistir en labrar un lecho óseo de manera quirúrgica para instalar este implante de manera roscada. Para esto vamos a utilizar fresas específicas.
Y lo más importante de esta primera cirugía es que el mayor cuidado que hay que tener, más allá de, por supuesto, mantener la cadena de esterilidad a lo largo de toda la cirugía, como en absolutamente todas las cirugías que hacemos, lo primordial es evitar la generación de calor. Y para esto vamos a tener que utilizar algunas herramientas específicas. Por ejemplo, las fresas con las cuales se trabajan son específicas, son fresas que son muy afiladas, fresas que cada un determinado tiempo de uso tienen que ser cambiados para que el poder de corte de la fresa no se pierda. Por el otro lado, la fresa va a estar siendo impulsada por un motor especial y por un contraángulo especial. ¿Por qué? Porque la cantidad de revoluciones por minuto con las cuales nosotros vamos a trabajar tiene que ser controlada para no generar muchísimo calor a nivel del hueso. Es por esto que, por ejemplo, el lecho de un implante no se labra con turbina, sino que se labra con un micromotor y con un motor y con un contraángulo especial. Importante es que el hueso no tiene que calentarse por encima de los 47 grados. Finalmente, vamos a irrigar muchísimo y por supuesto vamos a irrigar con alguna solución estéril. Todo esto, el diseño de la fresa, el motor que se utiliza y la irrigación es para controlar la temperatura y para no sobrecalentar el hueso. ¿Por qué? Porque si el hueso se calienta más allá de los 47 grados, corre peligro a osteointegración. ¿Por qué? Porque podría generarse una capa de tejido necrótico a cicatrizar correctamente y por ende el titanio del implante, en vez de quedar en contacto con un hueso con las características que necesitamos, quedaría en contacto con un hueso necrótico y no lograría el proceso de oseointegración. Bien, un concepto que viene de la mano de esta primera cirugía, y que algo de esto hablamos la vez pasada, es el concepto de anclaje primario. Ustedes saben que la oseointegración no se da desde el minuto cero, sino que es un proceso biológico que lleva un tiempo. Sin embargo, el implante tiene que quedar totalmente inmóvil desde el mismo momento que se lo coloca quirúrgicamente. Esto también tiene que ver lo que habíamos dicho la vez pasada, por eso también los implantes tienen forma roscada y por eso también tenemos algún diseño de espiras y de ápice que participa alrededor de toda esta selección que hacemos. Entonces, ¿qué es el concepto de anclaje primario? Es que el implante tenga que tener una estabilidad inicial por una retención de tipo mecánica. ¿Cómo se comprueba el anclaje primario? Bueno, el implante se coloca dentro del lecho, se le coloca la tapa y si yo tengo mi destornillador metido adentro de la tapa y hago, por ejemplo, un movimiento en el sentido mesiodistal o vestíbulo palatino, el implante no se tiene que mover. Por supuesto, el implante tampoco se tiene que mover en el sentido ápico-coronal, porque si yo pudiera, por ejemplo, haciendo fuerza, hundirlo un poco más el implante o retirarlo desde un destornillador, ese anclaje primario estaría comprometido. Es decir, que el implante seguramente va a sufrir de micromovimiento durante el proceso de oseointegración y finalmente no se oseointegre. Bien, ¿de qué va a depender este anclaje primario? Como dice acá, de tres cosas. Primero, obviamente, cantidad y densidad ósea. Dijimos la vez pasada, no es lo mismo trabajar en un maxilar inferior que, por ejemplo, trabajar en un maxilar superior. Entonces, cuanto menos denso sea el maxilar en el cual estamos trabajando, más difícil va a ser lograr el anclaje primario. Piensa en el concepto de un implante inmediato. Un implante inmediato que está siendo colocado dentro de un alvéolo, que ya de por sí tiene un tamaño mucho más grande que la gran mayoría del cuerpo del implante, entonces ahí tampoco vamos a tener un anclaje primario o no va a ser tan fácil de lograr ese anclaje primario de manera convencional. Segundo, la técnica quirúrgica. Ahora la vamos a describir paso a paso, pero evidentemente,
cuando uno hace el fresado de ese lecho óseo, de por sí sabe que tiene que fresar hasta un diámetro inferior al diámetro del implante elegido. Es decir, que yo les dije la vez pasada que un implante estándar es un implante de 3,75 milímetros de diámetro. Si mi última fresa que yo utilizo en el fresado secuencial o en el fresado final fuera de 3,75, es decir, exactamente igual al diámetro del implante, entonces no voy a lograr anclaje primario. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma medida. Entonces, ese anclaje primario se va a lograr siempre y cuando yo haga un fresado inferior al diámetro del implante que tengo elegido. Puede ser 0,5 milímetros, puede ser, e incluso hasta 0,7 milímetros también podría llegar a ser. Entonces, acá de por sí estamos viendo que si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un implante de 3,75, mi osteotomía final debería medir en promedio 3,2, a lo sumo 3,3 para lograr un anclaje primario. Y finalmente, algo que habíamos también visto un poco la clase pasada, que es el diseño del implante en sí. Dijimos que había distintas formas de cuerpo, dijimos que había distintas formas de espiras. Entonces, los cuerpos de tipo cilíndrico generalmente se utilizan para huesos que sean más densos. En cambio, los cuerpos de tipo cónicos se utilizan para huesos que sean menos densos. ¿Por qué? Porque al ser cónico, uno va a hacer un fresado seguramente levemente inferior y el implante, por su forma cónica, va a ir logrando retención o anclaje primario a medida que se atornilla dentro del lecho óseo. ¿Por qué? Porque la misma forma del implante, al ser un ápice de menor diámetro y el cuerpo progresivamente ir aumentando de tamaño, va a ir logrando ese anclaje primario. Esto lo vamos a tener que decidir, les repito, de acuerdo al maxilar en el cual estemos trabajando. También el diseño del implante tiene que ver con las espiras que sean en B corta, que sean mucho más agresivas, espiras con mayor poder de corte, van a ser espiras que nosotros vamos a elegir, por ejemplo, para trabajar en un maxilar inferior, un hueso que es más denso, un hueso que tiene poder de corte para poder atravesar la densidad ósea. En cambio, en el maxilar superior, seguramente vamos a elegir una fresa de tipo más cuadrada. Pregunta de Ezequiel: si el fresado final es de diámetro inferior al implante, ¿cómo hacemos para que el implante entre en el lecho? Bien, básicamente, ¿por qué? Porque el fresado inferior es un fresado controlado. Y ustedes saben que el tejido óseo es un tejido que tiene algún grado de elasticidad. Y además tiene que ver con esto que les estoy explicando en este momento. Es decir, si nosotros vamos a tener un diseño de espira, esa espira va a ir logrando un pequeño corte y ese corte se tiene que dar, por supuesto, dentro de un lecho óseo. Entonces, vuelvo a lo mismo, si el diámetro fuera exactamente igual, la espira no cortaría en ningún lado. ¿Se entiende hasta acá? Ezequiel, contesté tu pregunta, el resto de la gente lo entiende, ¿correcto? Los leo. Buenísimo. Igual ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Bien, dijimos, ¿qué necesito para mi primera cirugía? Una caja quirúrgica, un motor para implantes y un contraángulo. Pregunta de Rocío, perdón. Entonces, ¿cuál es el diseño de implante para que logre mayor anclaje? Vuelvo a decirlo. Si es maxilar inferior, lo más común es trabajar con un cuerpo cilíndrico y con una espira agresiva. ¿Por qué? Porque la osteotomía va a ser toda igual, va a ser levemente inferior y nosotros vamos a necesitar un poder de corte para entrar en un hueso que es más denso. En cambio, en el maxilar superior, lo más común es elegir un
implante de diseño cónico. ¿Por qué? Porque el fresado va a ser incluso de menor diámetro que si fuera en el maxilar inferior, es decir, que el lecho va a ser más pequeño, el ápice del implante va a ser más chiquito, y a medida que uno lo va roscando quirúrgicamente adentro del maxilar, las espiras cuadradas del implante van logrando condensar a un hueso que no es tan denso, y el implante va logrando en sí el anclaje primario. Pregunta tramposa, que seguramente, ¿se podrán invertir? Es decir, ¿yo podré trabajar con un implante cilíndrico en el maxilar superior y, por ejemplo, un implante cónico en el maxilar inferior? Bueno, no se los voy a contestar, así que lo van a tener que ir a leer ustedes por su cuenta, así que ya saben una de las preguntas que seguramente les vayan a hacer en el examen. Rocío, ¿queda más o menos claro el tema del diseño del implante? La verdad es que por ahí la respuesta final, lo que estoy dando son generalidades. No existe un diseño para el maxilar superior o un diseño para el maxilar inferior, sino que son diseños generales pensados para las distintas situaciones quirúrgicas en las cuales vos te vayas a poder encontrar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo es una caja quirúrgica de implantes. Nada, esta es una de las tantas marcas que hay, y como pueden ver, una caja primero, generalmente vienen preparadas para ser esterilizadas por autoclave, y van a tener, por un lado, las fresas, van a tener un destornillador, van a tener algún pin de paralelización, van a tener algún prolongador de fresa, y lo que van a ver que tiene es, por ejemplo, si ustedes miran la imagen de la caja abierta al fondo, van a ver que ahí tienen una llave Cricut o un torquímetro. Ahora vamos a charlar un poquito más de cómo es esto. Este es el motor para implantes, también una marca de las tantas que hay. Como pueden ver, el motor para implantes tiene un control de, por un lado, revoluciones por minuto, porque esto es básicamente lo más importante que vamos a tener que controlar a lo largo de la cirugía, un control de torque, y además algo que dice bomba. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en operatoria, trabajan con el sillón, el irrigante que se utiliza en el sillón no está estéril. Es decir, ustedes cargan en el sillón, por ejemplo, agua destilada. Pero el agua destilada esa no está estéril. Bueno, para una cirugía necesitamos, y para una cirugía de este tipo, donde el hueso tiene que ser muy cuidado, necesitamos que el irrigante esté estéril. ¿De qué manera logramos de que una solución estéril llegue a la irrigación? Bueno, por ejemplo, comprando un sachet de suero, o comprando suero, solución fisiológica, ¿no? O con de agua destilada, el cual se lo va a colgar, como vemos acá en la foto, por sobre el motor, y el motor tiene un sistema de bomba peristáltica que va a obligar a que a gravedad la solución fisiológica circule y finalmente pueda irrigar con alguna sustancia estéril. Este es el contraángulo reductor. Lo mismo, no es el mismo contraángulo que ustedes utilizan normalmente para arreglar caries, son contraángulos que van a bajar la cantidad de revoluciones, y son contraángulos reductores de tipo 16-1 o 20-1, más conocidos como contraángulos de anillo verde. Bien, primera cirugía. ¿En qué consiste? Básicamente en 4 momentos. Primero, incisión y abordaje. Segundo, la osteotomía propiamente dicha. Tercero, la colocación del implante en la osteotomía realizada. Y cuarto, el cierre de la herida. Esos serían los 4 momentos o 4 tiempos quirúrgicos para esta cirugía. De esto no vamos a hablar, pero ustedes tienen que saber que hay distintos diseños de incisiones y abordaje, van a tener que ir a leer por su cuenta, y además van a tener que repasar todos los conceptos de
colgajos en general, porque al fin y al cabo los colgajos siguen, todos los colgajos siguen. Un detalle importante de esto es que para este tipo de cirugías, para la cirugía implantológica, se suelen utilizar o se utilizan colgajos de espesor total, es decir, colgajo mucoperióstico. Esto no importa, algunos van a tener que ir a leer un poco por su cuenta para que aprovechemos el teórico para otra cosa. Bien, osteotomía implantológica. La osteotomía es una secuencia progresiva de cavidades óseas que va de menor a mayor, con el objetivo de, primero, un objetivo mecánico que es lograr anclaje inicial del implante. Segundo, biológico, tener una cicatrización periimplantaria, es decir, lograr la oseointegración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cavidad no se va a labrar en una única fresa. Tiene que ser secuencial, dijimos, para minimizar el riesgo de necrosis ósea. Consideraciones generales. Primero, el fresado óseo vamos a tener que controlar a qué velocidad vamos a hacer el fresado, controlar cuánto es el tiempo neto de fresado, es decir, durante cuánto tiempo va a estar en contacto la fresa girando con el interior del hueso, y el modo de fresado. Velocidad de fresado, vamos a resumirlo de esta manera. Va a comenzar con una alta velocidad, y léase que alta velocidad significa alta velocidad en implantología, no es alta velocidad a lo que nosotros estamos acostumbrando. Es decir, por ejemplo, vamos a comenzar en 1500, a lo sumo, como mucho, 2000 revoluciones por minuto. Y a medida que vayamos avanzando en las distintas fresas, esa velocidad va a tener que ir bajando obligatoriamente. ¿Por qué vamos a comenzar con mayor velocidad? Porque básicamente en el principio de la cirugía, cuando nosotros estemos en contacto con el tejido cortical, es en aquella en la cual vamos a llegar al esponjoso. Segundo, tiempo neto de fresado. La literatura dice que una fresa puede quedar en contacto hasta 30 segundos mientras gira con el hueso. La verdad es que a nosotros nos parece mucho tiempo, y generalmente cada fresa no está en contacto mucho más de 5, a lo sumo 10 segundos con la cavidad que está confeccionando. Tercero es el modo de fresado. Es decir, cómo va a entrar y cómo va a salir esta fresa del lecho óseo. Y el modo se lo describe como modo de pistón. Es decir, que entrar y salir constantemente del lecho que está labrando, por supuesto siempre manteniendo el mismo eje. Algo similar, recuerdan como cuando les decían que tienen que, por ejemplo, para ir a desobturar un conducto, para ir a colocar un poste con una fresa de largo, una fresa de Gates. Bueno, lo mismo, movimiento constante de entrada y salida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer de esta forma? Primero, porque las virutas óseas que se van formando tienen que ser exparra con esa viruta ósea. Y segundo, porque ustedes piensen que si, por ejemplo, ustedes están fresando en una profundidad de 10 milímetros, la irrigación que viene del contraángulo va a llegar a enfriar la porción más cercana al tallo de la fresa, pero no va a estar enfriando la punta de la fresa, que está básicamente metida dentro, 10 milímetros adentro de la cavidad. Nos quedan 10 minutos de conexión, que va a estar, les decía, la punta adentro de la cavidad. Entonces, una forma que yo puedo hacer que mi irrigación enfríe la porción más cercana a la punta de la fresa es retirándola de la cavidad. Entonces, con este movimiento de pistón, yo logro los dos objetivos: mantener limpio por un lado y mantener refrigerada a toda la fresa por el otro. Irrigación.
Dijimos que el objetivo es recalentar el hueso por encima de los 47 grados y realizar un lecho adecuado para lograr el anclaje quirúrgico, el anclaje primario. Esta irrigación que les dice acá, recuerden, siempre tiene que ser estéril y por ahí también en algún lado van a leer que algunos sistemas tienen irrigación interna y otros sistemas tienen irrigación externa. Hoy por hoy la gran mayoría de los sistemas que se venden son fresas de irrigación externa. Por eso les explicaba la importancia del modo de fresado como si fuera un pistón. Acá decía, esto básicamente ya está explicado, para que se vayan quedando con las distintas diapositivas, no superar los 30 segundos por fresa, realizar un movimiento rítmico de pistón de entrada y de salida. Esto es lo que se permite con este tipo de fresado. Bien, vamos ahora a entrar básicamente a la generación de la osteotomía en sí. El fresado lo vamos a dividir en diferentes etapas y a cada una de estas etapas tener un tipo de fresa específico. Entonces, vamos a tener un decorticado, vamos a tener un fresado inicial, vamos a tener después un fresado secuencial, un fresado final y un avellanado y macho de rosca. Empecemos a charlar un poquito de cada una. Ahora lo vamos a ver también esto con distintas fotos. Primero, esta es una foto de la caja quirúrgica donde tienen las distintas fresas para este tipo de, cada una para su fresado, ¿no? Ven sobre la izquierda que tenemos una fresa llamada lanza o iniciadora. Bueno, ese tipo de fresa suele ser la fresa que se utiliza para esta etapa, que es la primera, que es el decorticado. Entonces pueden ver que es una fresa que en verdad tiene una punta activa, es muy cortita, y lo único que va a hacer es, como su nombre lo dice, es decorticar. Atravesar la cortical ósea con el objetivo de llegar al esponjoso. Entonces, esta fresa, esa es su única función. Ahí le sigue una fresa inicial. Esta fresa inicial, que está justo al lado, fíjense que a diferencia de la otra fresa, a partir de ahora las fresas empiezan a tener líneas de referencia de profundidad. ¿Por qué? Porque el decorticado no logra marcar la profundidad. En cambio, a partir de ahora también vamos a estar fresando en profundidad. Esta fresa inicial suele tener un diámetro de 2 milímetros y tiene cada una de las marquitas para saber hasta qué profundidad yo voy a fresar. Esto es algo muy, digamos, las marcas son muy parecidas a lo que ustedes están acostumbrados a ver, por ejemplo, dentro de la sonda periodontal. Entonces, vamos a saber que, de acuerdo a la marca del implante que estemos colocando y por ende la caja quirúrgica con la cual estemos trabajando, la primera línea podría llegar a ser, por ejemplo, 6 milímetros, la segunda 8 milímetros, la tercera 10, 11 y medio, 13 y 15. Esto no es tan estandarizado, va a depender de acuerdo de la marca de implantes con la cual ustedes trabajen. Con lo cual, esta fresa inicial va a penetrar ya en el tejido esponjoso y va a establecer la longitud del implante que yo necesito. A partir de acá, el resto de las fresas, que ustedes las ven más hacia la derecha, son las que se llaman fresas secuenciales. Es decir, fresas que siempre trabajando al mismo largo, es decir, si dijimos 10 milímetros, todas las fresas van a tener que entrar hasta 10 milímetros, y la diferencia entre una fresa y la otra tiene que ver con la diferencia de diámetro y de poder de corte de esa fresa. Entonces, si miran atentamente van a ver, la fresa que tiene rojo en el tallo dice 2,8 milímetros, esa es la medida de la fresa y esa es la medida de la osteotomía que genera. La fresa de al lado, el azul, dice 3,2, la fresa de al lado, la verde, dice 3,65. Entonces, de acuerdo a
el diámetro, les repito, el largo del implante ya va a estar establecido, de acuerdo al fresado, y para eso utilizamos las marcas de todas estas fresas. El diámetro, ahora yo voy a establecer, por ejemplo, hoy les dije, vamos a colocar un implante de 3,75, mi osteotomía tiene que ser levemente inferior, entonces lo más factible es que mi fresa final sea la azul, la que dice 3,2. Porque si mi fresa final fuera la verde, voy a quedar muy cercano al diámetro del implante elegido y voy a comprometer el anclaje. 75, trabajando con este sistema, yo tendría un fresado o una secuencia de 4 fresas para lograr la osteotomía final del lecho para el implante elegido. ¿Cómo venimos hasta acá? Porque queda muy poquito tiempo, así que de última prefiero ir contestando algunas preguntas si hay alguna duda acá, y ahora sí vamos a entrar después de la conexión en cada una de las etapas con un poquito más de detalle. ¿Se entiende todo, chicos? Buenísimo. ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? Sí. Esta. A medida que aumenta el diámetro, ¿aumenta también el poder de corte? No, no. Creo que yo me expresé mal cuando dije eso. No, no, no. La gran mayoría de las fresas tienen casi todas el mismo poder de corte. Lo que quise decir, que por ahí me expresé mal, era que una fresa de 3,2 va a generar una cavidad de 3,2. Eso es lo que te quise decir. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que buscar en la bibliografía? Porque no llegué a tomar nota. Sí, yo puedo llegar a utilizar, por ejemplo, un implante. Si yo dije que el implante cilíndrico estaba dado para el maxilar inferior, si yo lo puedo utilizar en el maxilar superior. Es decir, cuando un docente les tome un examen y les diga, yo elijo un implante cilíndrico para el maxilar superior. ¿Está bien o está mal? Bueno, eso es lo que van a tener que buscar y van a tener que saber fundamentar un poquito más. Y también que alguna pista, hoy les voy a dar en el resto del teórico, es qué pasa cuando uno se equivoca en el diseño del implante elegido. ¿Bien? ¿Entendido bien lo de cada una de las fresas, de que el diámetro que dice la fresa es el diámetro final que vamos a tener en la osteotomía? ¿Cómo era la irrigación, profe, interna y externa? Estas fresas que vos estás viendo acá en la foto son fresas de irrigación externa. ¿Por qué? Porque la irrigación tiene que llegar desde afuera. Tal cual como ocurre, por ejemplo, con las fresas de turbina, ¿sí? Vos cuando estás haciendo una cavidad con una fresa, con una piedra de diamante de turbina, tu irrigación viene de la misma turbina. Durante mucho tiempo se utilizaban fresas que además eran huecas en su interior a lo largo de toda la fresa, por los cuales también, si uno colocaba una manguerita por el tallo ya están viendo lo complicado, ¿no? Había que colocar una manguerita por detrás del tallo, entonces la irrigación, además de salir por afuera, también salía por adentro de la fresa a través de esos fresas de muy difícil construcción y por eso salieron del mercado. Vamos ahora a charlar un poquito más en detalle de cada una de estas etapas. Decorticado. Dijimos, se utiliza una fresa que es más bien tipo redonda o tipo lanza. ¿Y qué es lo importante? Más allá de que es una fresa que va a atravesar la cortical ósea, es una fresa muy importante porque también va a determinar la posición del implante en el sentido mesiodistal y vestíbulo palatino
en el lecho que yo estoy trabajando. ¿Se imaginan a través de qué mecanismo yo voy a establecer cuál es la posición del implante? Digo, tuvimos todo un primer teórico mostrando cómo yo lograba desde mi planificación de dónde estaba aquel primer molar, trasladarlo al lecho quirúrgico. Bueno, la respuesta es evidente. Esto se logra con la guía quirúrgica. Entonces, al momento del decorticado, el paciente va a tener que tener colocada en su boca la guía quirúrgica estéril y yo voy a colocar la fresa de decorticado, mi fresa lanza, a través del agujero que tiene labrado la guía quirúrgica. Y eso me va a estar estableciendo la posición que tiene en el reborde la pieza dentaria que yo quiero colocar. Entonces, trabajar en un decorticado sin una guía quirúrgica puede llevar a cometer errores en la posición del implante. Es decir, por ahí ustedes pueden hacer la técnica quirúrgica de manera correcta, refrigerando, todo estéril, etcétera, pero pueden estar equivocándose en cuál es la posición del implante en el reborde. ¿Sí? Dijimos, además, una fresa que en alta velocidad, promedio 1200 revoluciones por minuto. Bien, ahí vi que estaban contestando. ¿No se llamaba cubeta? No, no se llama cubeta, se llama guía quirúrgica. Bien. Segunda fresa. La fresa que vamos a utilizar para el fresado inicial. Es la fresa que yo les dije que es la primera que tiene todas las referencias, todas las líneas de referencias cual sonda de periodoncia. Son fresas que suelen tener una forma helicoidal, suelen tener una punta activa. Les dije que en promedio tiene 2 milímetros de diámetro. Y un detalle, esta fresa va a establecer dos cosas. Primero, va a establecer la profundidad del fresado. Es decir, que si yo voy a colocar un implante de 10 milímetros, voy a tener que fresar hasta la línea de referencia de 10 milímetros. No, acá no suele ser como en el diámetro que uno fresa de menos. Acá uno fresa hasta la longitud del implante. Esto en general. Entonces, esta fresa va a, por un lado, establecer la profundidad de fresado, pero por el otro lado, también va a establecer el eje del implante. Es decir, si en la fresa anterior yo había establecido la posición en el reborde, ahora con esta fresa yo voy a establecer el eje. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo punto de decorticado yo puedo llegar a equivocarme en el eje y por ende que el implante esté colocado en posición correcta en el reborde, pero que el eje de emergencia final de ese implante sea, por ejemplo, muy hacia vestibular o muy inclinado hacia mesial o muy inclinado hacia alguna posición que no sea la que corresponde al eje dentario de la pieza en la cual yo estoy trabajando y básicamente al eje de la restauración protética que yo tengo elegido. Acá pregunta Sofía, ¿el eje sería la inclinación? Exactamente, el eje es finalmente la inclinación. No rayen la pantalla, chicos, que después no se puede borrar. Eso sería el eje del implante. ¿Sí? Esto está establecido en la segunda fresa. A partir de acá, vamos a comenzar con el fresado secuencial. Ya tengo establecida la posición del implante, ya tengo establecido el largo del implante, ya tengo establecido el eje de mi implante. Ahora lo que tengo que hacer es fresar secuencialmente hasta lograr el cómo hago para que el eje quede bien. Muy buena pregunta. Para eso tenés que practicar, practicar y practicar. Eso por un lado. En verdad, la respuesta técnica que te puedo dar es, la guía quirúrgica también va a ayudarte en el eje. Es decir, la guía quirúrgica te va a ayudar a establecer
cuál es el punto de entrada, pero también la guía quirúrgica a vos te va a dar una referencia de cuál es el eje, sobre todo cuando uno tiene una guía quirúrgica que tiene la impronta de la pieza dentaria. Depende mucho del operador o puede usar por un lado, y si vos querés tener alguna mayor precisión, podés, por ejemplo, utilizar una guía quirúrgica digital. Esto es muy avanzado, no nos vamos a meter en este tema ahora, pero quiero responder a tu pregunta. Leandro, si se altera el eje, ¿cómo se compensa? Hoy te diría, el eje no tiene que alterarse. En un teórico como el que estamos dando hoy, donde ustedes tienen que hacer las cosas correctamente, el eje no debería alterarse porque ustedes tienen que planificar correctamente la cirugía y saber de antemano, de acuerdo al análisis tomográfico, si ese eje va a ser alterado o no va a ser alterado. ¿Cómo se compensa? Se puede compensar protéticamente. Sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico, sería un error colocar un implante en un eje que no corresponde, siempre y cuando las condiciones estén dadas para colocar el implante en la posición y en el eje correcto, eso está claro, ¿no? Pero sería un error pensar que si uno se equivoca en el eje A, después esto puede compensarse protéticamente. ¿Podrías volver un segundito a la diapositiva anterior? Sí. La guía quirúrgica, ¿la conservo en boca durante todo el proceso de fresado? No. Generalmente la guía quirúrgica se coloca para la primera fresa, que es la de corticado, y para la segunda fresa, que es esta que ahora está en pantalla, que es el fresado inicial. A partir de ahí, normalmente se remueve y se sigue fresando sin la guía. Pregunta. ¿Está mal si yo dejo la guía quirúrgica colocada durante todo el fresado? Esa es una pregunta de examen, ¿eh? Bien. Dijimos. Bien, ahí empiezan a contestar. Dijimos. Ya tengo establecido la posición del punto de entrada del implante, tengo establecido el eje del implante y tengo establecido el largo del implante que voy a colocar. Ahora lo único que me queda es hacer un fresado secuencial para llegar al diámetro final de mi osteotomía, que va a ser inferior al diámetro final del implante. Entonces, voy a utilizar fresas que van a ensanchar el diámetro de este lecho más o menos con 0,3 milímetros o 0,5 milímetros de diferencia entre fresa y fresa. Dice acá que puedo llegar a corregir levemente el eje, y ahora cuando veamos un caso clínico les voy a mostrar un poquito cómo es esto. Y esto sí, a partir de ahora empezar a trabajar cada vez con menores revoluciones. Es decir, ya empiezo a bajar la velocidad a 1000, a 800, y a medida que voy avanzando fresa tras fresa, voy a bajar aún más las 400 revoluciones por minuto. Fresado final. El fresado final no es mucho más que la última fresa de mi fresado secuencial, es decir, no es una fresa especial, es la última fresa que yo elijo dentro de mi fresado secuencial. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el diámetro final de la osteotomía. Ese diámetro va a ser entre 0,3 y 0,7 milímetros inferior al implante elegido, y va a ser la fresa que trabaja a menor velocidad de todas las fresas cortantes, es decir, 800, 600 o hasta 400 revoluciones por minuto. Y ahora sí, que yo ya tengo establecido el diámetro del implante, y ahora viene el momento tenso donde volvemos a hablar del montador y del portaimplante y se me empiezan a poner todos nerviosos y me empiezan a escribir por chat. Espero que hayan recordado de la semana pasada la diferencia entre uno y otro es. El implante obviamente viene en un envase estéril. Ese envase puede ser colocado sobre la mesa quirúrgica. Es decir, que el envase
puede caer arriba de una compresa estéril. Sin embargo, el implante no puede tocar nada que no sea el lecho óseo. Es decir, el implante no puede tocar una compresa por más que está estéril y no puede tocar otro metal por más que también esté estéril, porque el titanio no tiene que ser contaminado. Es más, van a encontrar también mucho en la literatura que dice que, por ejemplo, el titanio o el implante tampoco debería tocar al tejido blando mientras está entrando por el riesgo de arrastrar células del tejido blando hacia el interior del tejido óseo. Moraleja de esto es, el implante no puede ser tocado con absolutamente nada que no sea titanio. Entonces, la manipulación del implante tiene que ser correcta, pausada, precisa, y por eso es que utilizamos lo que decíamos, el portaimplante o el montador. Ustedes ven acá en la foto que tenemos colocada que está el implante por un lado y el montador ya está calzado adentro del implante. Ese montador es lo que yo voy a poder tomar con mis manos, porque esa es una porción de metal que yo sí puedo tocar, y además desde ese montador o desde ese portaimplante yo lo voy a poder calzar en la llave Cricut o en el torquímetro para finalmente lograr, les dije el lunes, que algunas marcas de implantes traen dentro de su caja quirúrgica, dentro de su avío, alguna pinza con punta de titanio. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran que tocar el implante por algún motivo, puedan hacerlo con algo que sea titanio y que no contamine con otro tipo de metal. Bien, ¿cómo se va a hacer el roscado o la inserción del implante? Básicamente con 3 cosas. La primera, puede ser una llave Cricut. La llave Cricut es una llave que hacia un lado gira y hacia el otro lado gira en falso. Es decir, en el sentido horario va a generar fuerza para que el implante pueda roscarse, y en el sentido antihorario va a hacer un quiebre y va a girar en falso. Entonces uno puede retroceder sin desatornillar y cuando vuelve a girar en sentido horario, vuelve a atornillar el implante. Esta llave Cricut además puede ser algo como acá y como lo que estamos viendo en la foto, que es un torquímetro. ¿Qué es un torquímetro? Nada más y nada menos que una misma llave Cricut. Pregunta Ezequiel, ahora vuelvo a esto. O sea que tanto el portaimplante como el montador son de titanio. Tanto el portaimplante como el montador son de titanio. Torquímetro. El torquímetro es una llave Cricut que además tiene la capacidad de medir el torque de inserción. ¿Para qué quiero yo medir el torque de inserción? Bueno, porque está establecido algo que hablamos la vez pasada, que, por ejemplo, para lograr un correcto anclaje primario, uno tendría que estar trabajando por lo menos arriba de 30 newtons. Trabajar arriba de 30 newtons por centímetro en un torque de inserción seguramente me va a estar garantizando un correcto anclaje primario. Si yo logro trabajar un poco más, con más fuerza, es decir, por ejemplo, si yo logro 45 newtons en mi inserción, ese implante calificaría para, en caso de ser necesario, pensar en el concepto de carga inmediata. Básicamente el torquímetro lo que está midiendo es qué tanta fuerza necesito yo hacer para que el implante atraviese ese mismo de siempre. Del diseño del implante elegido va a depender del tipo de maxilar en el que yo estoy trabajando y de la densidad ósea en la cual yo me estoy moviendo. ¿Queda claro la diferencia entre la llave Cricut y el torquímetro?
¿Cuántos newtons son el máximo? Eso va a depender de cada marca de implante. En general se habla de no conviene pasar arriba de los 60 newtons. Algunas marcas te van a decir 80 newtons, pero en general arriba de 60 newtons significa que vos estás haciendo tanta fuerza para intentar insertar quirúrgicamente tu implante que hay un alto riesgo de que algún componente del implante se rompa. Un detalle, y ustedes esto lo van a aprender con sus propias manos con el paso del tiempo, es el titanio es un metal muy blando, muy blando. Entonces tiene una capacidad de deformarse muy alta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hicieron una osteotomía muy chiquita, están utilizando un implante que tiene mucho poder de corte y que por ende en algún momento puede llegar a quedar trabado dentro de una osteotomía muy chiquita, el seguir haciendo fuerza con una llave cricket y con la mano puede, por ejemplo, deformar la cocción del implante. Es decir, uno podría llegar a deformar el hexágono o podría llegar a partir algún tornillo que esté colocado en el medio. Última opción de colocación de un implante es a través del contraángulo y con un motor que permita girar a muy bajas revoluciones, no todos los motores lo permiten, en donde hay una fresa especial, esa fresa hace de montador, esa fresa por un lado se coloca en el contraángulo, calza el implante y el atornillado del implante se da básicamente por el giro del contraángulo a muy baja velocidad. Planificación. Algunos detalles de planificación. Primero, qué tipo de prótesis, cantidad de implantes, distribución, alineación, nivel y paralelismo. Distribución. Los implantes habíamos dicho que, por ejemplo, dijimos en el teórico anterior que para establecer el diámetro del implante, nosotros teníamos en cuenta, por un lado, la distancia vestíbulo-palatina de las tablas, pero también la distancia que hubiera entre implantes vecinos y un implante y una pieza dentaria vecina. Entonces, está establecido que entre implantes tiene que haber un espacio de 3 milímetros en el medio, y la distancia que tiene que haber con una pieza dentaria es de 1,5 milímetros. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que, por ejemplo, si el implante quedara más cerca de la pieza dentaria, podría llegar a comprometer la irrigación del periodonto de la pieza dentaria vecina. Lo mismo que si entre implante e implante hubiera menos de 3 milímetros de distancia entre uno y otro, el espesor óseo que queda entre esos dos, que no tiene periodonto y no va a tener irrigación, podría llegar también a comprometer la irrigación de esa zona de tejido óseo que queda entre ambos implantes. Además de que hay una cuestión estética de la cual no vamos a hablar en este teórico. Nivel. Básicamente, si ustedes tienen que colocar múltiples implantes, y es ideal que estos implantes queden todos al mismo nivel. Esto significa que después, por ejemplo, para una inserción de un puente sobre implantes, de una prótesis híbrida o de una barra de una sobredentadura, cuanto más nivelados estén estos implantes, más fácil va a ser la resolución protética que nosotros podamos tener con estos implantes. Y finalmente, el paralelismo. Es un concepto el cual yo a veces discuto. ¿Por qué? El paralelismo es útil siempre y cuando estemos, como les dije recién, planificando o un puente sobre implantes o algún tipo de prótesis híbrida o algún tipo de sobredentadura. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos planificando restauraciones individuales
cada una sobre su implante, entonces lo ideal sería que cada restauración siga el eje que le corresponde a la pieza dentaria que está reemplazando. Es decir, no tiene ningún sentido colocar dos implantes totalmente paralelos para establecer dos coronas individuales una al lado de la otra. Alineación espacial. Esto también lo van a tener que ir a leer por su cuenta porque es un tema bastante largo. Hay una última referencia en el espacio que a nosotros nos hacía falta y esto lo van a encontrar como posición tridimensional del implante. Así lo van a encontrar en la literatura. Y es, el implante además de estar colocado en cierta referencia vestibular, palatina y con distancia a los dientes, también tiene una posición ápico-coronal que está en relación a las líneas esmalte-cemento de las piezas dentarias vecinas, también está también está en relación con los tejidos blandos de la pieza que va a reemplazar y también está en relación con el tipo de prótesis que se va a construir. Esto es muy avanzado para este teórico, pero va a variar la posición y el eje de emergencia de este implante para prótesis cementadas y para prótesis atornilladas. Nadie les va a preguntar esto en el examen, pero sí quiero que ustedes sepan que cuando se sienten a leer sobre la posición tridimensional del implante, ya tienen un montón de herramientas para saber cuál es la posición ideal que tiene que tener ese implante de acuerdo a un montón más de referencias. Van a encontrar van a encontrar en la guía de ITI, hay como dice en la referencia, referencias de la colocación ideal de cada implante. Bien, vamos a un ejemplo de caso clínico, ¿sí? Tenemos cortes tomográficos, corte 28-29, donde estamos midiendo 3,8 milímetros de distancia entre tabla vestibular y tabla palatina, y hasta 12,5 milímetros de longitud para llegar al trayecto del nervio dentario inferior. Caso clínico, dijimos hoy. Seguramente primer punto de la cirugía va a ser incisión y despegamiento del colgajo, dijimos, colgajo de espesor total. Entonces vamos a planificar la incisión, vamos a elevar el colgajo, y finalmente, una vez elevado el colgajo, vamos a tener expuesto el tejido cortical de la zona del lecho óseo donde vamos a ir a colocar los implantes. Ahora con el colgajo totalmente despegado por vestibular y también suavemente, muy suavemente por lingual, vamos a colocar la guía quirúrgica. Fíjense dos salvedades de las fotos que habíamos visto de la guía quirúrgica en el primer teórico. Primero, acá yo no tengo en ningún lado la impronta de la pieza dentaria que estoy reemplazando. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente a veces no la necesito, pero podría tener la forma como para tener un poquito más de referencia sobre el eje de esa pieza dentaria. Y segundo, lo que les decía hoy, esto es una guía hecha en acrílico y tiene dos tubos que se imaginan de qué material son, obviamente de titanio. ¿Por qué? Porque no queremos contaminar absolutamente nada que no sea con titanio. Es decir, sería muy riesgoso utilizar una guía quirúrgica que es solamente acrílica y durante la colocación de la guía quirúrgica y el paso de una fresa, que el filo de la fresa toque con alguna porción del acrílico y algún pedacito de acrílico termine adentro de mi lecho quirúrgico. Y acá vemos en sí el decorticado. Entonces se imaginan que con la guía quirúrgica colocada, utilicé la fresa lanza, pasé por adentro de los tubos de titanio y dejé marcada la posición. Ahora yo ya sé dónde tengo que colocar el segundo premolar y dónde tengo que colocar el primer molar.
Acá, a medida que voy avanzando en el fresado secuencial, van a ver que en la foto aparece un participante que hoy les nombré y todavía no les había dicho, que es el pin de paralelización. Como el nombre indica, el pin de paralelización, a mí una referencia para, por ejemplo, colocar mis dos implantes totalmente paralelos. Ya hablamos de cuándo los coloco paralelos y cuándo no los quiero colocar paralelos. Sin embargo, y respondiendo a algo que preguntó, no me acuerdo si era Ezequiel, hace un ratito, es el pin de paralelización a mí también me va a servir para ver cómo está el eje de ese implante. Entonces, la secuencia normalmente suele ser hacer el decorticado, hacer el fresado inicial y llegar hasta la longitud, y después de haber hecho ese fresado inicial, colocar un pin de paralelización adentro de ese lecho que tiene 2 milímetros, y este pin de paralelización me va a estar indicando cuál es el eje del implante que yo tengo en ese momento. Si el eje es el correcto y coincide con la emergencia, Camila, ahora te lo explico, ahora te explico cuándo no quiero colocar implantes paralelos. Si el eje de emergencia es el correcto, entonces voy a seguir todo mi fresado secuencial en ese mismo eje. Ahora, si el pin de paralelización me está diciendo que, por ejemplo, el eje está desplazado un lar o un poquito más hacia mesial o distal, a medida que yo vaya haciendo el fresado secuencial y aumentando el diámetro de la osteotomía, voy a poder corregir un poco ese eje final. ¿Esto qué significa? Que aquella fresa que establece el eje no va a ser la definitiva, pero sí indudablemente es la más importante, porque uno puede llegar a equivocarse demasiado en el eje y que después no pueda ser corregido en el fresado secuencial. Me pregunta Camila que no entiende cuándo no querría colocar implantes paralelos. Cuando, por ejemplo, como en este caso que estamos viendo ahora en la foto, yo estoy colocando implantes para restauraciones individuales. ¿Por qué? Porque a mí me sirve que los implantes estén paralelos solamente si voy a realizar un puente o una prótesis híbrida. ¿Por qué? Porque necesito que todas las conexiones de mis implantes que van a ser conectadas simultáneamente a una prótesis, que todas calcen en el mismo momento. Si yo no tengo implantes paralelos y quiero calzar una estructura que calza en varios implantes, ¿por qué? Porque estos implantes no tienen todas la misma orientación. En cambio, si cada implante va a ser rehabilitado de manera individual, a mí no me interesa tanto que un implante esté colocado paralelo a otro implante, sino que me interesa un poco más que el implante respete el eje de la pieza dentaria que está reemplazando y que no se guíe tanto por el eje de la pieza dentaria que va a estar colocada en el implante vecino. ¿Se entendió, Camila? Pregunta Ezequiel. Entonces, ¿hay un pin para cada diámetro de fresa secuencial? Algunos sistemas sí traen un pin para cada uno. Exactamente. Si vos ves acá en la foto, vas a ver que el pin tiene una porción más fina y una porción más gruesa. Entonces, de acuerdo a la osteotomía, en el diámetro de osteotomía en el cual yo esté trabajando, voy a colocar el pin desde un lado o lo voy a colocar desde el otro para seguir utilizando en un único pin para que, digamos, para que el pin no baile adentro de la osteotomía. Paloma, si corrijo el eje con el fresado secuencial, ¿no puedo alterar el diámetro? Claro, por eso lo que digo es, ojo con que la primera fresa donde uno establece el eje es una fresa en la cual uno tiene que trabajar con muchísima concentración, porque sí, porque a lo sumo vos podrás utilizar una segunda fresa para corregirlo, no mucho más que esto. Por eso es que estamos describiendo la técnica de manera tan minuciosa.
Bien, las osteotomías realizadas, acá vemos los dos lechos después del fresado final. Y ahora sí, les dijimos, envase estéril, el envase se puede tocar con los guantes, el envase puede caer sobre una compresa estéril, pero fíjense que el implante adentro del mismo envase está en contacto con titanio, no está en contacto con el plástico. Entonces, voy a abrir el envase, voy a colocar el portaimplante. Ese portaimplante, ¿se acuerdan que dijimos la vez pasada? El portaimplante tiene una figura hembra o una figura macho, de acuerdo a si el implante tiene macho o hembra de la conexión, es decir, tiene un hexágono opuesto a la forma de la que tiene el implante, se calza el hexágono sobre el hexágono o adentro del hexágono y se lo atornilla con un tornillo pasante. ¿Por qué? Porque si no, cuando yo tire del portaimplante, el implante va a quedar adentro del envase de vuelta, no lo va a arrastrar. Por eso en el portaimplante hay un tornillo pasante, mientras que en el montador es un sistema de traba en sí. Ese portaimplante yo lo voy a calzar, vuelvan a ver en la foto, fíjense como yo el portaimplante sí lo puedo tomar con la mano, ese portaimplante con mis dedos lo voy a calzar adentro de la llave Cricut o del torquímetro y con eso voy a ir enroscando el implante dentro del lecho quirúrgico. Entonces acá van a ver el primer implante ya colocado, mientras que al lado ven todavía la osteotomía del segundo implante. Obviamente la foto esta lo que les quiere mostrar es cómo el portaimplante, una vez que ha sido instalado el implante, deja de cumplir su función, se desatornilla de la rosca interna del implante con el tornillo pasante y finalmente se lo remueve del implante. Ahora sí, las dos tapitas de cierre colocadas, esto también lo charlamos la vez pasada, para qué servía cada una, fíjense que son tapas que quedan totalmente al ras, porque a diferencia del tapón cicatrizal, no queremos que ocupen volumen para que yo pueda lograr cerrar nuevamente mis tejidos blandos y lograr una cicatrización por primera intención. Sutura. Esta diapositiva la vimos también la vez pasada, donde catalogábamos a los implantes como inmediatos o mediatos. Bien, ahora vamos a ver cómo voy a cambiar yo la técnica quirúrgica de todo esto que les conté en caso de estar planificando un implante inmediato. Entonces, como dice acá, un implante inmediato se coloca en un alvéolo post-exodoncia. Va a haber una ligera modificación de la secuencia de fresado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el decorticado ya no es el mismo, porque acá estamos trabajando adentro de un alvéolo. ¿Por qué? Porque el fresado final que yo voy a lograr o que voy a necesitar de mi osteotomía, ese fresado final ahora va a depender, por ejemplo, de conocer correctamente la anatomía del implante que yo estoy colocando. ¿Por qué? Porque fíjense que seguramente en la porción más coronal, el implante no tenga contacto con todas las paredes óseas. ¿Por qué? Porque la porción coronal del alvéolo es la porción más amplia. Entonces, como están viendo acá en el gráfico que está sobre la derecha, la fresa va a tener que entrar seguramente, ir más allá del alvéolo y en una posición levemente distinta a la del alvéolo para poder lograr el anclaje primario que yo necesito. Acá dice, se pueden utilizar técnicas de regeneración de manera simultánea. Eso lo van a ver en los próximos teóricos, pero ahora les voy a explicar por qué tengo esto en esta diapositiva. Fíjense cómo se va a ir colocando el implante y fíjense cómo, por ejemplo, acá estamos utilizando un implante de tipo cónico y no de tipo cilíndrico para de esta forma intentar tener un mejor anclaje primario y que a medida que ese implante va avanzando en un alvéolo que ya de por sí es grande y en un tejido que de por sí es poco denso, vaya logrando el anclaje primario per se.
Entonces es acá donde ustedes tienen que conocer la anatomía del implante, porque si este es un implante cónico, ustedes van a tener que planificar la osteotomía más pensando en cuál será el diámetro del ápice del implante que cuál será el diámetro del implante en sí. El implante en posición colocada, donde se muestra en la foto que, como dijimos la vez pasada, la posición de ese implante no es exactamente la misma a la del alvéolo donde estaba la pieza dentaria. Caso clínico de un implante inmediato, quedan 3 minutos, así que les voy a mostrar el caso y después vamos a las preguntas. Pueden ver la porción del resto radicular que aflora de ese incisivo lateral, la exodoncia y un detalle. Acá no vamos a levantar un colgajo. Ahora después cuando reanudemos la conexión les voy a contar un poquito de esto del colgajo o no colgajo. La guía quirúrgica colocada, ven que es una guía quirúrgica que tiene la impronta de la pieza dentaria. A mí la impronta, el eje por un lado, pero también me va a servir para establecer la profundidad final del implante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esta guía quirúrgica básicamente tiene la forma de la prótesis final y entonces yo necesito una tercera referencia que es ver cuál es el grado de profundidad en el cual tengo que colocar ese implante. Realizado el primer fresado, van a ver que acá está colocado el pin de paralelización. Y como pueden ver, algo que hablábamos hoy, el eje de emergencia de este implante se está dando de manera palatina. No importa, nadie les va a preguntar por qué. Simplemente lo que quiero que ustedes lo noten, ven el borde incisal del incisivo central, ven parte del borde del canino y ven que el eje de salida de ese implante va más hacia palatino. Esto lo van a encontrar en la literatura como emergencia singular, y no singular con S, como si fuera sinónimo de particular, sino singular con C. ¿Por qué? Porque vamos a pedir que nuestro eje de emergencia se dé a través del cingulum de la futura restauración protética. El implante elegido, implante de tipo cónico, espiras cuadrangulares. El implante que está siendo atornillado, ven por un lado el implante, por el otro lado el montador y por el otro lado la llave cricket, y el implante en su posición final. ¿Queda menos? Bien, bueno, queda muy poquitito, ya deben estar cansados. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Para ir dejando en el chat y les cuento estos dos detalles que les dije de colgajo o no colgajo y sobre esta posición que están viendo acá del implante. ¿Nadie pregunta? Profe. ¿Qué estaría ubicado en el cingulum en lo que mencionó el eje singular? Básicamente el eje de salida, que al fin y al cabo coincide con el centro del implante y coincide con la posición del tornillo del implante, del tornillo interno, y justamente en esta foto lo que estás viendo es la posición de la rosca interna. Esa es lo que termina emergiendo por el cingulum. Por eso es eje singular. ¿Se entiende, Camila? Bien. Ya estamos en 75 participantes. Bueno, sigo 2 minutos más con esto. Dijimos colgajo o no colgajo. ¿Por qué en la técnica del implante inmediato no estoy levantando un colgajo? Básicamente porque hay una teoría que dice que si se hace sin colgajo, lo que van a encontrar en la literatura como flapless, hay mayor probabilidades de que
la restauración o la devolución de la pieza dentaria sea un poquito más estética. Ahora, ¿yo podría levantar un colgajo en un implante inmediato? Sí, la respuesta es claro que lo puedo levantar. Lo que pasa es que van a ver que las técnicas van evolucionando, por eso lo que les muestro esto, porque quiero que cuando se sienten a leer y de golpe se encuentren con que hay gente que no levanta un colgajo, no se sorprendan, digan, pero ¿cómo? Me acaban de dar un teórico donde dicen que siempre hay que levantar un colgajo mupoperióstico y me encuentro con que hay gente que lo hace sin colgajo. Tiene que ver con esto, tiene que ver con un criterio de que se cree que cuanto menos se interrumpa y cuanto menos se lastimen los tejidos blandos, mejor va a ser su cicatrización y mejor va a ser devolver su anatomía y su arquitectura gingival, sobre todo en dientes que están acá, lo que se llama la zona estética. Esta es otra de las cosas que pueden ir a leer como tema que se llama implantes en la zona estética. Finalmente dijimos que en la porción coronaria del implante, lo más cercano a coronal, van a ver que el implante, como en esta misma foto, no está en franco contacto con tejido óseo en los 360 grados de circunferencia del implante. Sino que si ustedes miran, van a ver que entre el implante y la tabla vestibular hay ahí están viendo un coágulo, ¿no? Pero básicamente no hay hueso, sino que hay un espacio. Ese espacio en la literatura lo van a encontrar como gap, ¿sí? Espacio o brecha en inglés. Bueno, algunas consideraciones sobre este gap. Primero, seguramente acá el implante no está teniendo anclaje primario. Este es un detalle a tener en cuenta. Y segundo, es una zona que, por ejemplo, si no voy a tener el implante en contacto con tejido óseo, voy a tener que tomar una determinación de qué es lo que hago con ese gap. Puedo dejar que se forme un coágulo y que el coágulo evolucione y transforme en tejido óseo, o puedo llegar a rellenarlo. Les doy esto ¿por qué? Porque la vez que viene, con un próximo docente, van a ver técnicas más avanzadas y van a ver esto, el tema del relleno del gap en este tipo de implante. Este no queda en contacto con el medio bucal, no se sutura y se lo cierra. No termino de entender la pregunta, perdón. Al hacer el implante inmediato, este no entra en contacto con el medio bucal. No te entiendo, perdóname, Antonella. No entiendo lo que me quieres decir. Permiso, ¿puedo hablar? Porque me Sí, parece dale, que dale. va. Genial. En la imagen nosotros hacemos el implante inmediato y al menos lo que estoy viendo yo ahora es el implante en el alveolo. Sí. Nosotros habíamos visto anteriormente que se ponen no eran los tapones cicatrizales, eran otros, que no me sale el nombre ahora. La tapa de cierre. En la tapa de cierre, en este caso se pone la tapa de cierre y se sutura o se hace la carga inmediata. O sea, en este caso del implante inmediato, ¿cómo sigue luego de poner el implante? ¿Se entiende? Bien, ahora te entendí. Sí, ahora te entendí. ¿Cómo sigue? Puede seguir de cualquiera de los espectros. Es decir, yo puedo, al implante inmediato puedo colocarle la tapa de cierre, puedo suturarlo y puedo dejarlo ahí abajo. Al implante inmediato puedo no colocarle la tapa de cierre y colocarle un provisorio inmediato y hacer lo que se llama provisionalización inmediata. ¿De qué va a depender uno y otro? De varias cosas. Primero, finalmente, ¿cuál es el anclaje primario que yo logré? Es decir, si yo, por ejemplo, cuando estoy atornillando el implante, descubro que estoy debajo de los 30 newtons de torque, la verdad es que planificar una provisionalización del implante inmediato es una locura, porque seguramente el implante no va a soportar la fuerza de masticación y va a ir al fracaso. Pero eso también tiene que ver con lo que vos tengas planificado de antemano. Repito, hay gente que coloca el implante inmediato simplemente para cortar los tiempos entre la exodoncia y la colocación del implante, pero nunca planifica una
carga inmediata, término incorrecto, ya lo hablamos la vez pasada, o provisionalización inmediata. ¿Por qué? Porque considera que es muy riesgoso para su implante. Entonces, ¿qué hace? Coloca el implante, lo deja sumergido, coloca la tapa de cierre, como vos dijiste, y sutura. Y después hace el protocolo convencional, es decir, en un segundo momento hace una segunda cirugía, descubre el implante y ahí lo carga. Y hay gente que sí tiene todo esto correctamente planificado, es decir, tiene una correcta imagen tomográfica, elige un diseño adecuado del implante, hace un fresado perfecto y logra más de 35, 45 newtons de inserción en el momento de la colocación del implante inmediato, lo cual es difícil, porque es lo que siempre decimos, imagínate que hay una porción del implante que no está tocando con nada, no está en contacto con el hueso, entonces no está trabado mecánicamente en ningún lado. Vos tu traba mecánica la estás teniendo básicamente en el ápice de tu implante. Entonces, si vos lográs todo ese camino, entonces ahí sí tenés luz verde como para, en el mismo momento, en vez de colocar una tapa de cierre y suturar, colocar algún pilar, colocar un diente provisorio y dejar al diente provisionalizado desde el mismo momento en que se colocó. ¿Ahí sí queda claro, Antonella? Gracias. Ezequiel, perdón, no entiendo la relación del torque de inserción con el anclaje primario del implante. Si vos tenés muy poco torque de inserción, es decir, si vos por ejemplo, a medida que vas torqueando, te dice que la fuerza que vos necesitas es muy poca, significa que la densidad ósea seguramente sea muy baja y que tu anclaje primario sea muy lábil. ¿Qué quiero decir con esto? Pensá que hay implantes en los cuales vos, por ejemplo, lográs atornillar el implante directamente a mano, es decir, con la fuerza de tu mano lográs atornillar el implante es muy bajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de la mano es limitada. Entonces, si vos podés colocar tu implante directamente a mano y lograste llegar a la profundidad final de tu implante, todo colocado a mano significa que tu torque de inserción es muy bajo. Ahora, a medida que uno empieza a colocar el implante a mano, en algún momento descubre que la fuerza de la mano no le es suficiente. Y es acá donde en verdad, si uno pudiera medir la fuerza, empezaría a aumentar lo que se llama el torque de inserción. Entonces tomas un torquímetro, lo calzás adentro del implante y ahí sí empezás a medir con cuántos newtons estás trabajando. ¿Sí? La mano debe lograr, no sé, 15 newtons, 20 newtons o menos. En cambio, si vos estás trabajando con un torquímetro, eso significa que necesitas de una llave Cricut que haga la fuerza suficiente como para lograr colocar el implante dentro del lecho óseo. Si logras pasar los 45 newtons, vas a estar trabajando a mayor torque de inserción. Y obviamente vas a lograr un anclaje primario mayor. ¿Por qué? Porque si yo coloco un implante y lo logro colocar con la mano, significa que ese contacto, que esa traba mecánica que está dándole el hueso al implante es muy baja. ¿Se entiende la relación entre uno y otro? Dice Redmi, o sea que en el maxilar superior se usaría menos torque porque es menos denso que en el inferior. Voy a corregir tu frase. En el maxilar superior vas a lograr menor torque. No es lo que se usa o lo que no se usa, es lo que vos vas a lograr. En verdad, lo que vos querés decir sí es correcto. Seguramente en un maxilar superior yo necesite menor torque, tradúzcase como necesito hacer menos fuerza para atornillar el implante porque es un hueso menos denso. Dice Ezequiel, eso depende completamente de la densidad del hueso. No entiendo eso de que logro mayor torque al colocarlo con un instrumento. Depende de la densidad, por un lado, y depende de lo que hablamos hoy, del diseño del implante por el otro.
no entiendo eso de que logro mayor torque al colocarlo con un instrumento. Si vos intentaras atornillar, lo mismo pasa, imagínate que si vos querés, por ejemplo, atornillar un tornillo en la pared. Bueno, a veces lográs atornillarlo directamente con la mano y a veces, por ejemplo, necesitas de algún destornillador eléctrico que haga un poco más de fuerza que tu mano. Eso tiene que ver con la resistencia que te está ofreciendo la zona donde está entrando. Entonces, a mayor resistencia, que tiene que ver con la densidad de otomía que vos realizaste y que tiene que ver con el diseño del implante que vos elegiste, a mayor resistencia que se ofrece al querer atornillar el implante, es ahí donde vos vas a necesitar algún instrumental como una llave Cricut o como un torquímetro para lograr hacer más fuerza y que el implante finalmente pueda seguir avanzando en su camino de roscado. Y entonces ahí estás trabajando a mayor torque de inserción. ¿Ahora sí? Buenísimo. Últimos cuadritos. Implantes inmediatos. Ventajas. Menor tiempo quirúrgico, lo dijimos la vez pasada, es uno hace la extracción y en el mismo momento está colocando el implante. Por ende, acortamos los plazos de tratamiento. Si decíamos que en un implante inmediato hacíamos la extracción, esperábamos 45 días para colocar el implante, entonces acá estamos como mínimo ganando 45 días de tratamiento. Mejor resultado estético, déjenlo ahí. Y preservación del patrimonio óseo. ¿Por qué? Porque desde algún punto de vista uno no permite que el organismo pase por el proceso fisiológico de pérdida ósea posexodoncia y por ende uno está trabajando en un lugar donde hay todavía un mayor caudal óseo que si, por ejemplo, deja pasar 6 meses. Desventajas. La primera es la más evidente, dificultad para lograr el anclaje primario. La segunda, hay que modificar el protocolo quirúrgico, es decir, no vamos a hacer toda la secuencia de fresas y vamos a tener que trabajar con mayor cuidado. Y la tercera, como vimos recién, se puede llegar a requerir alguna técnica de regeneración ósea. Finalmente, y con esto vamos a ir cerrando, es en caso de que nosotros tengamos que ir a la segunda cirugía, es esa cirugía donde yo les expliqué que se hace un colgajo o un punch, se remueve una porción de tejido blando y se coloca algún aditamento para que el tejido blando no vuelva a unirse entre sí, sino que epitelice. Entonces vamos a utilizar estos, que son los tapones de cicatrización. Fíjense acá, los tapones de cicatrización colocados son tapones que tienen una presencia, ¿sí? Son tapones que tienen por lo menos 2, 3, 4 milímetros de altura, básicamente para impedir que un labio de la herida y el otro vuelva a entrar en contacto entre sí. En la foto acá estamos viendo la diferencia entre una tapa de cierre, que es la de color bordó hacia la izquierda, con un tapón cicatrizal colocas ambos en el mismo implante para que vean la altura de la cual el tapón sale por sobre la plataforma del implante. Les repito, para impedir que los labios vuelvan a unirse entre sí y que al ser esto también obviamente de titanio y obviamente estar estéril, el tejido blando se epitelice y empiece la formación del espacio biológico alrededor del implante. De nuevo, chicos, si queda alguna duda después de esto, este es el último teórico que les voy a estar dando yo, el tercero y el cuarto van a estar a cargo de otro docente, así que si cuando se pongan a leer todo el capítulo de implantología surge alguna duda, me pueden contactar por mis redes sociales.
Conclusiones de esta clase, bueno, van a tener que saber describir correctamente cómo es el protocolo quirúrgico, entender para qué sirve cada fresa, qué se logra con cada uno de los pasos, entender cuáles son los recaudos que ustedes van a tener que tener, porque si no tienen todos estos recaudos que dijimos, de control de la temperatura, de control de las revoluciones, seguramente no logren la oseointegración, sino que vayan hacia una fibrointegración del implante. Y básicamente, bueno, ahora sí entender un poquito más, con más detalle, la diferencia entre un implante que es colocado en hueso virgen, un implante inmediato y cuándo necesito o no necesito una segunda cirugía. Dicho esto, los leo para ver las preguntas. Camila, una consulta, ¿por qué no coloco en vez de ese tapón alto un provisorio? La respuesta es, podés hacerlo tranquilamente. Lo que pasa es que el tapón cicatrizal viene del protocolo clásico, donde en un principio no se sabía si era correcto o no era correcto colocar un provisorio. La verdad es que un provisorio que se coloca durante la segunda cirugía cumple exactamente la misma función que el tapón de cicatrización e incluso acorta a veces los tiempos de tratamiento. Pero vuelvo a lo mismo, ustedes acá están viendo los pasos estrictos y los pasos clásicos de todo el protocolo. ¿En qué caso no necesitaría hacer la segunda cirugía? Por ejemplo, en el caso de que vos provisionalices inmediatamente o en el caso en el cual a veces los tejidos blandos no llegan a cicatrizar por completo y muchas veces la tapa del implante queda expuesta desde el mismo día de su colocación y nunca se cubre de tejido blando. Esto pasa, esto es normal y esto no compromete a la oseointegración del implante. Entonces, si cuando yo voy a utilizar mi implante veo que ya está descubierto, entre comillas, naturalmente, no voy a hacer una segunda cirugía. Dicho esto, y esto creo que lo hablamos la semana pasada, hay gente que en el mismo momento de la colocación del implante coloca, en vez de una tapa, coloca un tapón cicatrizal para que el tejido blando directamente nunca se una entre sí, sino que desde el mismo momento de que el implante se espera que se oseointegre, ese tejido blando epitelice alrededor del tapón de cicatrización y una vez que yo logré una vez que el implante se oseointegró, voy a ir a sacar solamente el tapón sin necesidad de hacer una segunda cirugía. Camila, para ese entonces el implante ya está oseointegrado, ¿no? Exactamente, la segunda cirugía, cuando se hace siempre una vez que uno ha esperado el tiempo lógico, es decir, por lo menos los 4 meses que necesita el implante para oseointegrarse. ¿Alguna pregunta más, chicos?